Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal de Crafty Hearts Club, un espacio para aprender puntos de tejido, técnicas, tips y todo tipo de cosas que puedan ayudarte a mejorar o a aprender cosas para tejer. Hoy les voy a mostrar este punto que me gusta muchísimo, que es un punto de textura, que es básicamente un punto como un punto jersey, un punto de media, que lleva estas texturas de triángulo que conocemos también como chevron stitch, ¿ok? Tenemos estas dos muestras. En esta muestra monté unos 24 puntos y en esta más pequeña tengo 16 puntos. Es un punto que me gusta mucho para cosas de bebé, para mantas. No es un punto reversible, como puedes ver la cara de atrás del punto. Mantiene un poco la textura de los triángulos, pero sigue siendo delicada. Si lo usas para una prenda de bebé como un saquito o si haces una manta de franjas de diferentes puntos, de manera que queden de colores o de franjas de texturas, también es una alternativa muy bonita. ¿Qué me gusta del punto? Entre otras cosas, además del patrón, del diseño que tiene, que los bordes no se doblan, o sea, ella permanece plana. Yo estas muestras no tuve ni que bloquearlas ni dejarlas descansar sobre una superficie para que quedaran planas, no, no. Así como tú lo ves, así queda. Esta es la cara de atrás, esta es la cara de adelante. Este punto necesita que trabajemos con montar múltiplos de 8, con múltiplos de 8. Y por supuesto, tú también puedes, dependiendo de lo que vayas a diseñar, si vas a hacer una manta, si vas a hacer unos agarradores de cocina o un mantelito, tú puedes obviamente tejerle un borde, bien sea a crochet o incorporarle, cuando vayas a hacer el patrón a 2 agujas, unos 3 o 4 puntos de cada lado, al igual que en la parte inferior y la parte superior, dependiendo de lo que vayas a tejer. Entonces, bueno, ya voy con la fórmula para ir tejiendo las vueltas, que son 4 vueltas nada más, para que las veas cómo se hacen y lo sencillas que son. Para comenzar esta muestra voy a comenzar tejiendo el número de múltiplos de 8. Voy a tejer 16 puntos para que no se haga tan larga y puedas ver vuelta a vuelta cómo se teje el punto. Escoge obviamente tu forma de montar puntos favorita. Yo tengo esta técnica que la puedes ver también en un enlace que te voy a dejar en la caja de descripción, que consta de tejer los puntos directamente como si estuvieras tejiendo un punto derecho y regresándolo a la aguja. Dejo 8 puntos más, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí ya yo tengo 16 puntos montados, que es múltiplo de 8, y comienzo a tejer la primera vuelta. La primera vuelta consta de tejer un punto revés y 3 puntos derechos, repitiendo ese patrón continuo hasta el final de la vuelta. Recuerda que cuando tienes asteriscos dentro de las indicaciones, eso lo tienes que repetir sucesivamente hasta el final de la vuelta, salvo que se indique otros puntos para finalizar la vuelta. Entonces comenzamos nuestra primera vuelta tejiendo un punto revés y 3 puntos derechos. Aquí toca contar, obviamente. Mientras te vas aprendiendo el patrón, te recomiendo que tengas siempre tu cuadernito donde tengas apuntado el punto o tu teléfono o tus apuntes.
estos puntos revés son los que van a hacer la textura de las líneas del chevron. Y así terminamos esta primera vuelta. Al final del vídeo te voy a dejar el apunte completo de la fórmula de las 4 vueltas. Comenzamos ahora con la segunda vuelta. Como puedes ver, la vuelta 2 y la vuelta 4 siempre te van a quedar por el lado revés de la labor, lo que va a ser más sencillo para ti si te pierdes cuando estés tejiendo, saber en qué vuelta estás. Siempre les recomiendo que al comienzo de cada módulo de cada 4 vueltas, en este caso que es el patrón de cada 4 vueltas, coloquen un marcapuntos o una lazadita de lana de otro color que te permite entender que en esa vuelta comienza el patrón. Esta segunda vuelta consta de tejer un punto al derecho, 5 puntos al revés, un derecho y un revés. Y eso lo vamos a repetir todas las veces que sea necesario. Entonces, un derecho que acabo de tejer, 5 revés, 1, 2, 3, 4, 5. Un derecho y un revés. Eso hace lo que es el módulo de la vuelta. Y comienzo nuevamente. Un derecho, 5 revés, y un derecho y un revés. Y volteo para pasar a la tercera vuelta. La tercera vuelta, como es evidente, nos va a tocar en la cara derecha. Esta vuelta también está dentro de asteriscos. Todas las 4 vueltas están dentro de asteriscos. Lo que te quiere decir que ese módulo lo vas a repetir a todo lo largo de la vuelta, como te digo. Así tengas 8 puntos o tengas 64 puntos u 80 puntos porque sea una manta lo que estás tejiendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí te va a quedar copiado, como te dije, la fórmula. Y esta vuelta comienza tejiendo 2 puntos derechos, un punto revés, 3 puntos derechos y un punto revés y un derecho. Y repetimos. 2 puntos derechos, un revés, 3 puntos derechos, un revés y un derecho, y ya tenemos la tercera vuelta. Si te fijas, aquí ya comienza a verse el dibujo del chevrón, que obviamente no lo vamos a ver con mucha claridad sino hasta que tengamos más vueltas tejidas. Es por eso que yo quise mostrarte estas dos muestras para que ya veas cómo queda el punto tejido en una superficie más grande. Ahora vamos a continuar con la cuarta vuelta. Nuestra cuarta vuelta también obviamente desde el lado revés de la labor, entre asteriscos, consta de 2 revés, un derecho, un revés, un derecho y 3 revés. Comenzamos. 2 puntos, revés y un derecho, un revés, un derecho y 3 revés. 1, 2 y 3. Repetimos nuevamente 2 revés y un derecho, un revés, un derecho y 3 puntos revés.
Esto es todo lo que este punto tan lindo requiere. Repetimos obviamente todo el número de vueltas que tú quieras para el tamaño de lo que estás tejiendo. Y bueno, déjame dicho también en los comentarios qué te gustaría hacer con este punto, para qué te parece que te podría funcionar y si has probado en alguna ocasión algo similar de chevron. Me encanta esta textura para mantas de bebé, mantas del cochecito del bebé también, ropa, chalequitos, eh, jerseys. De verdad que es muy delicado, muy bonito. Y pues bueno, esto es bastante sencillo. Al final, lo que tienes que hacer es rematar, dependiendo de cómo tú, de lo que vayas a hacer, si vas a hacer un escote o si vas a hacerle, vas a tomar algunos puntos para hacer un cuello. Dependiendo de eso, va a venir o no el tipo de remate que tú escojas. Bueno, espero que este punto de verdad te guste, te sea útil. Y te recuerdo que si no te has suscrito al canal y te gusta el contenido que hacemos aquí, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que tenemos un video nuevo con nuevos puntos o técnicas de tejer. Te doy las gracias nuevamente por haber llegado hasta aquí. Y bueno, nos vemos en una nueva ocasión. Hasta pronto y nuevamente gracias.